Bueno, mi nombre es Pablo Mani, les voy a presentar el trabajo de educación y crecimiento económico considerando no linealidades en la ecuación de Mincer. Este es un trabajo que realizamos en el marco del doctorado de Ciencias Económicas de nuestra facultad. El trabajo comienza poniéndose en las ideas iniciales de Schulz, Mincer y Becker, quienes propusieron que la educación impactaba directamente en la productividad de un individuo. Estos autores consideraban que los individuos podían invertir en capital humano, es decir, en sí mismos, para poder ser más productivos. Y bueno, parte de esa inversión, o una gran parte importante de esa inversión, estaba constituida por la educación. En base a esto, autores como Lucas y Romer propusieron a través de modelos teóricos formas en las cuales el capital humano podía impactar directamente en el crecimiento económico. Y con eso en mente, distintos autores intentaron regresar la tasa de crecimiento económico contra una variable proxy del capital humano, que particularmente eran los años de estudio promedio de la población. Los distintos autores lo que encontraron fueron coeficientes, en todos los casos coeficientes no significativos y en algunos incluso con signo contrario al esperado. Entonces, contra este problema, autores como Hanushek, Cohen y Soto y Bill intentaron proponer distintas soluciones. Los trabajos de Hanushek y otros autores apuntan directamente a que no es la cantidad de años de estudio lo que es importante para el crecimiento económico, sino más bien la calidad de los mismos. Por otro lado, Cohen y Soto apuntan a los errores de medición en las bases de datos utilizadas, principalmente la de Bill. Ellos proponen una nueva base de datos con las cuales obtienen resultados de signo esperado y significativos para las mismas regresiones planteadas por los autores antes citados. Y finalmente, Bill lo que proponen es una medida de capital humano más amplia, basada en la ecuación de Mincer, que no sea directamente los años de estudio promedio de la población. Importante resaltar el trabajo de Breton, quien, llevando a cabo algunas relaciones lineales, demuestran que tanto la cantidad de educación como la calidad de esos mismos son importantes, de los años de estudio, la calidad de los años de estudio son importantes del crecimiento económico. Entonces, el objetivo de presentar el trabajo es aportar a esta discusión, mediante la estimación del impacto que tienen los años de estudio, el aumento de los años de estudio de la población en el stock de capital humano, y a su vez cómo esto se traduce en crecimiento económico. Para esto planteamos un modelo teórico. Los supuestos de este modelo son muy sencillos. Suponemos una función de producción del tipo Cobb-Douglas, aumentada por capital humano. El stock de capital humano individual es una función que depende de los años de estudio del individuo, de la experiencia laboral del mismo. Esta función es no decreciente, continua y derivable en todos sus argumentos, y la consideramos acotada, entre un mínimo y un máximo. Es decir, una persona que no tiene años de estudio, pero que sale al mercado laboral, tiene una productividad mínima y llega a un determinado punto, años adicionales de estudio no generan que el individuo sea más productivo, por ejemplo. Por otro lado, el stock de capital humano agregado a la economía viene dado por la suma de los stock de capital humanos individuales. Y finalmente, en esta economía es válida la ecuación de Mincer, con la salvedad de que esta ecuación de Mincer no vincula el logaritmo del salario individual con los años de estudio de la persona en forma lineal, sino que más bien ese vínculo, si bien podría ser no lineal, digamos, una función que sea de una función g, que podría ser, o que vamos a considerar que puede ser cuadrática o cúbica, siempre y cuando sea creciente, digamos, en años de estudio. Bien, con estos supuestos lo que encontramos es que la derivada de esta función g no es exactamente igual a la derivada del logaritmo del capital humano respecto a los años de estudio, como sería de esperar al considerar directamente un vínculo directo entre la ecuación de Mincer y el capital humano, sino que existe un término entre medio que no nos permite despejar o derivar directamente la función de capital humano. Entonces, eso, bueno, es para resolver esa dificultad, lo que logramos hacer fue encontrar dos cotas para la función de capital humano. Obviamente, esas dos cotas son dos funciones exponenciales y que dependen claramente de la ecuación de Mincer, y consecuentemente encontramos cotas para los stock de capital humano agregados. Dadas las dos cotas que hemos encontrado, lo que hicimos fue suponer que efectivamente la función de capital humano era una función exponencial que depende de la ecuación de Mincer, pero que se ve afectada por este parámetro que hemos llamado beta j, que es un factor de agregación,
Y lo que hace este parámetro es, lo que muestra efectivamente es que los años de estudio impactan más en el capital humano de lo que realmente se refleja en el salario. Entonces, este beta puede ser distinto para cada individuo, pero lo que vamos a intentar hacer es tomar el menor valor posible de forma tal de construir una cota superior para el stock de capital humano que nos asegure realmente que la hemos obtenido, digamos. Y para eso lo que hicimos fue proponer un algoritmo muy simple. Lo que hacemos es fijar el valor de alfa y el valor de n, y lo que hacemos es suponer que todos los trabajadores de la economía tienen 0 años de estudio y 0 años de experiencia, y hay un único trabajador que tiene el máximo posible de años de estudio y de experiencia. Y dando distintas especificaciones para la función G en la ecuación de Mincer, lo que hacemos es proponer este algoritmo en el cual damos un beta inicial y nos devuelve un primer beta, y lo volvemos a incluir en nuestro algoritmo, y el proceso lo repetimos hasta que converge. Es importante ver que si nosotros tomamos, este algoritmo es muy sensible al n que fijamos. Si el n que fijamos es muy grande, típicamente mayor a 1000, el beta obtenido final es igual a 1, o sea que no habría diferencia entre las cotas inferiores y superiores prácticamente. Por lo tanto, si consideramos a n como el tamaño de población, bueno, entre la cota superior y la inferior no habría diferencia. Ahora, lo que hicimos para resolver este problema también fue considerar n de tamaño igual a 10. ¿Por qué 10? Bueno, nos basamos en un trabajo de Poschke, que lo que establece es que el 75% de las empresas tiene 10 empleados o menos. Y esto quiere decir que nuestro n no refleja el tamaño de población, sino más bien la cantidad de individuos con los que un trabajador se vincula. Y bueno, como decíamos, lo que hicimos fue proponer las 3 especificaciones que propusimos para la ecuación de Mincer. Fueron lineal, cuadratica y cúbica, y todas basadas en los retornos a la educación calculados por Patrios y Montenegro en 2016, y los retornos a la experiencia señalados por Biciclino en el año 2000. Bien, entonces con eso construimos nuestros stock de capital humano, nuestras cotas superiores e inferiores. Los datos utilizados, los datos de educación los obtuvimos de la base de datos de Barrow y Lee, y los datos de PBI, de stock de capital físico, los obtuvimos de la Penguin Table 9.0. Con esto construimos un panel de 99 países, donde teníamos, casi para todos los países teníamos 51 periodos, pero para algunos teníamos un poco menos. Esto nos llevó a generar un panel de datos un poco desbalanceado, no está perfectamente balanceado, pero bueno, es fuertemente balanceado, digamos. Y bueno, agrupamos los países de la misma forma que los agrupan Barrow y Lee. Son las mismas regiones que utilizan Barrow y Lee. Con esto lo que hicimos fue regresar el logaritmo del PBI per cápita contra el logaritmo del stock de capital humano, del stock de capital físico per cápita, y el stock de capital humano per cápita, o contra las cotas, en realidad, la inferior y la superior. Y los métodos de regresión que utilizamos fueron mínimos cuadrados y mínimos cuadrados ordinarios. En el paper argumentamos por qué estos dos métodos son consistentes, o nos permiten obtener estimadores consistentes. Y también lo que mostramos en el paper es que utilizando las dos cotas de superior e inferior para el capital humano, lo que estamos seguros es que el verdadero parámetro se encuentra por lo menos dentro de los dos parámetros estimados. Eso también lo demostramos en el paper. Bueno, y lo que vemos acá son las regresiones solamente utilizando la cota inferior. Tanto la columna 1 muestra la especificación lineal para la ecuación de Mincer, la columna 2 la especificación cuadrática, la columna 3 la especificación cúbica, y la columna 4 en realidad hemos utilizado como proxy de capital humano los años de estudio promedio de la población. Y lo que vemos en todos los casos son parámetros para el capital físico cercanos a 0.6 y parámetros para el capital humano cercanos a 0.4. Estos resultados son consistentes con la teoría económica. Para el caso de los años de estudio, el parámetro obtenido lo tenemos que dividir por 0,1 para que sea comparable con el resto de las especificaciones. Con los alfa obtenidos en las primeras 3 columnas, lo que se hizo fue calcular las cotas superiores y se volvieron a correr las mismas regresiones. Ahora, lo que encontramos es que a medida que aumentamos el coeficiente de agregación, obtenemos un parámetro estimado menor y que disminuye prácticamente la misma proporción en la que aumenta el parámetro o el coeficiente de agregación.
Entonces, en realidad las estimaciones no son muy distintas en estos casos. Resaltamos también que la especificación cuadrática es la que mejor ajusta los datos. Bueno, con estos resultados lo que se hizo a continuación fue agregar la calidad educativa también como regresor para constatar con la propuesta de Hanushek. Como medida de calidad educativa lo que se tomaron fueron la base de datos de Alpinot, quienes proponen los resultados en test internacionales y nacionales, una medida estandarizada entre las dos, con medida de calidad educativa. Y probamos distintas especificaciones, pero la que mejor ajustaba los datos era agregar en nuestra regresión el logaritmo de la medida de calidad educativa propuesta. Y cuando lo agregamos, lo que vemos es que en todos los casos la calidad educativa es significativa y nuestras medidas de capital humano basadas en el año de estudio y en experiencia laboral dejan de ser significativas, salvo en el caso cuadrático, que sigue siendo el que mejor ajusta los datos. Entonces, esto creemos que es evidencia de que efectivamente la mejor especificación termina siendo la especificación cuadrática para la ecuación de Mincer. Y bueno, con los resultados obtenidos hicimos dos ejercicios, acá vamos a mostrar uno solo, pero por un lado hicimos algunos cálculos de corto plazo, qué sucedería, por ejemplo, si aumentamos los años de educación en uno solamente para la población más joven, por ejemplo, para la población que está ingresando que está por ingresar a la fuerza laboral. Y el que mostramos acá, lo que hicimos fue calcular cuánto podrían crecer las distintas regiones si llevaran sus niveles de estudio, su cantidad de años de estudio y su calidad educativa a los niveles que tienen las economías avanzadas. Y bueno, resaltamos el caso de Latinoamérica. Por ejemplo, Latinoamérica tiene un 10% para crecer si aumenta sus años de estudio, si los lleva al mismo nivel que lo tienen las economías avanzadas, y un 12% si mejora su calidad educativa hasta los niveles que tienen las economías avanzadas. Así que podría llegar a crecer un poco más de un 22% gracias al capital humano. Ahora, es importante resaltar que este 22% se puede obtener si empieza hoy Latinoamérica con este proceso y espera, lo mantiene, digamos, a lo largo del periodo de vida de un trabajador completo. Es decir, para obtener el resultado completo, lo que tenemos que esperar es que todas las personas que están en la fuerza laboral tengan la calidad educativa alta que tienen las economías avanzadas. Este es un cálculo que no se suele mencionar en las estimaciones respecto del impacto que tiene el capital humano en el crecimiento económico. Bueno, para finalizar, decimos que, bueno, si bien no logramos derivar una función de capital humano, un stock de capital humano en forma específica, sí logramos encontrar cotas superiores e inferiores basadas en la ecuación de Mincer. Las regresiones propuestas utilizando la cota inferior son consistentes con la teoría económica y en realidad cuando utilizamos la cota superior lo que vemos es que las diferencias de cálculo son mínimas, en realidad en el efecto, digamos, en el efecto que tiene los años de estudio sobre el PBI o sobre el nivel de crecimiento es mínimo. Sí vemos también que al agregar la calidad educativa dejan de ser significativas todos los coeficientes, salvo cuando utilizamos los coeficientes del capital humano, salvo cuando utilizamos la especificación cuadrática para la ecuación de Mincer. Creemos que tanto la calidad como la cantidad de educación son determinantes importantes en el crecimiento económico y hay que tener en cuenta que existen importantes limitaciones en el cálculo de efectos de corto plazo que se pueden producir a la hora de invertir en calidad educativa principalmente porque no tenemos datos desagregados de los mismos. Muchas gracias.